Expectativas 580508 predicado el jueves 8 de mayo de 1958 en el Auditorio Memorial de Burlington, Vermont, 1 hora y 27 minutos, permanezcamos de pie un momento, si te parece, mientras inclinamos la cabeza para orar. Dios eterno y bendito, te damos gracias por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído. Y podríamos unirnos al poeta que escribió la canción, y nos alegra saber que la religión cristiana no es solo un libro de reglas, sino la experiencia de un Dios vivo y omnipresente. Dejamos a estos niños en tus manos, Señor. Y oramos para que crezcan en la gracia, y que sus iglesias de las que provienen sean bendecidas. Y que haya avivamiento en la tierra. Y a quienes con tanta valentía te han aceptado como su Salvador personal, te pedimos, Señor, que les concedas tus ricas bendiciones. Y a quienes te han aceptado como su sanador, que los bendigas, y que su testimonio, cuando el médico les haya dado el alta, sea maravilloso. Y que esto motive a los médicos a orar por sus pacientes y a comprender que, Dios, eres el único que puede sanarnos. Y te pedimos que continúes con nosotros esta noche para que tu misericordia nos acompañe. 2. Y nos damos cuenta de que luchamos contra un enemigo poderoso. Y nuestras guerras no son carnales, sino fuertes, derribando las fortalezas del enemigo. Ayúdanos a unir nuestros corazones esta noche, mientras te buscamos ahora para tener comunión contigo en torno a tu palabra escrita. Y entonces, Señor, que los pecadores encuentren su lugar en el altar de Dios en su corazón, se arrepientan y se conviertan en tus hijos. Y entonces, que los enfermos sean sanados, y que haya gloria en la ciudad por tu visita a nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Pueden sentarse. 3. Les digo esto con sinceridad. Lamento mucho que esta noche, esta sea la última noche de nuestra pequeña reunión. Apenas los estoy conociendo, solo para sentir que son parte de nosotros, como lo son al principio. Pero así es como me siento cuando estoy aquí, en mi tierra natal, y también en el extranjero. Simplemente me pregunto, ¿cómo están? Me alegra conocerlos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Pero hay algo grandioso que tengo en mente mientras viajo, al conocer a estos maravillosos hijos de Dios. Que algún día nos encontraremos donde ya no nos separaremos. No habrá secciones en el cielo para que algunos hijos de Dios vivan en un lugar y otros en otro. Creo que todos sus hijos se unirán. Espero con ansias ese momento. 4. No sabemos exactamente qué es, pero se nos enseña en las escrituras que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de los hombres, lo que Dios tiene reservado para quienes lo aman. Así que, sobre todas las cosas para ustedes, amen al Señor Jesús y honren a Dios Padre. Y crean a sus siervos, los ministros, sus pastores. Y enseñen la palabra, e insten a tiempo y fuera de tiempo. Y oren para que Dios salve a los perdidos y sane a los enfermos. Recuerden, la sanidad divina no viene solo cuando viene un evangelista. Dios está en sus iglesias. Él está en su gente. Él está en ustedes. Él los sanará cuando crean en Él. No tienen que esperar a que venga un evangelista en particular. Dios no tiene que tener a los evangelistas, aunque los usa. Pero eso es solo para conmover, los dones son para conmover. El sanador siempre está ahí, Dios. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta noche es el servicio de clausura, y debo anunciar que mi buen amigo, el hermano Leo Mercer, de origen católico franco-canadiense, él y el señor Goad, desconozco cuál era la religión oficial del señor Goad. Y cuando la reunión era en cierta ciudad, ellos estaban allí. Y sintieron que estas visiones, me pregunto si ocurrieron en mi casa. Así que se convirtieron en pequeños agentes del FBI y vinieron a averiguar si era cierto o no. Deberían escuchar el testimonio. Se han hecho amigos míos. Esto es solo un detalle. Ahora están conmigo como mis encargados de las cintas de los libros y las cintas. Las cintas de la reunión, si tienen grabadoras y aprecian los mensajes que Dios nos ha dado, las tienen grabadas. Y creo que podrían venderles la cinta con el mensaje más barata que comprarla, porque tienen una forma especial. Hace poco le compré una cinta a cierto evangelista y pagué $9. Venden las suyas por poco más de $3.50 o $3. ¿Qué? $3, un tercio del precio. No sé cómo lo hacen, pero dijeron que irían solo para llevar el mensaje a la gente. No es que los chicos quieran dinero. Es para difundir el mensaje en otros lugares. La fe viene por el oír. Así que están en el puesto de libros, con los libros y la lámina. La lámina en realidad no es mía.
No me compren eso, porque eso incluso me cambia la expresión y todo eso. Alguien dijo, hermano Branham, eso ni siquiera se parece a usted. Que esté tan cerca de ustedes y vean la expresión y la diferencia que les produce. Claro. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 7. Ahora bien, si se fijan, esta no es solo una foto que queremos guardar para ganar dinero. La compramos y la vendemos tal como la conseguimos. Solo recibimos unos 3 o 4 centavos por cada foto por manipulación. Es un asunto con derechos de autor y se encuentra en Washington, Distrito Capital, ya que se ha comprobado que el único ser sobrenatural ha sido fotografiado. George J. Lackey, del FBI, examinó el caso con sus huellas dactilares y documentos. Me dijo, señor Branham, he oído hablar de sus reuniones y he asistido a una o dos. Dije que era psicología, que esa luz no estaba allí. Pero, añadió, señor Branham, ese ojo mecánico de la cámara no capta la psicología. La luz dio en el objetivo. Firmó el documento y lo entregó a Douglas Studios, miembro de la Asociación Americana de Fotógrafos en Houston, Texas. Ahora bien, lo digo con humildad e irreverencia hacia aquel que está presente, esa es la luz que he visto. Esa era la luz que había sobre mi cuna cuando nací. Esa es la luz que, de ahí ha venido una voz que me ha hablado a lo largo de mi vida, que me ha dicho cosas por cientos de cosas. Y busquen a quien quieran, de África, de todo el mundo, en mi propia ciudad, médicos, abogados o lo que quieran, y vean si alguna vez no fue exactamente lo que él dijo. Eso es lo que habla aquí en la plataforma, no su hermano. 8. Ahora, creo con todo mi corazón, ¿cuántos saben que había una columna de fuego que seguía a los hijos de Israel, que los guiaba en el desierto? ¿Y cuántos saben que ese era Jesucristo, el ángel del pacto, maestros? Y cuando estuvo aquí en la tierra, ese era el mismo Dios. No hay 3 dioses. Solo hay un Dios, 3 oficios del mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo no significan 3 dioses. Si tenemos 3 dioses, somos paganos. Como dice el judío, ¿cuál de ellos es tu Dios? No hay 3 dioses. Hay un solo Dios en 3 oficios del mismo Dios. La paternidad y la filiación. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. Es un solo Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dice la Escritura. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 9. Y cuando estuvo aquí en la tierra, le dijeron, ¿dices que viste a Abraham, y aún no tienes 50 años? Él respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy era aquel, la columna de fuego, que le habló a Moisés en la zarza ardiente. Todos lo sabemos. Dijo, vengo de Dios y a Dios vuelvo. ¿Alguno de ustedes, maestros, sabe que Jesús dijo eso en las Escrituras? ¿Y si vino de una columna de fuego, a qué regresó? De lo mismo vino. Éxodo 3:14 y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Juan 8:57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 10. Dices, hermano Branham, ¿es eso auténtico? Sí. En Hechos, alrededor del capítulo 8 o 9, encontrarás que Pablo, después de la resurrección de Jesús, iba camino a Damasco para encarcelar a la gente por hacer demasiado ruido y causar disturbios. Y ellos estaban en contra de su enseñanza ortodoxa. Y él era un gran maestro que se sentó bajo la tutela de Gamaliel, el gran maestro ortodoxo. Y mientras descendía, una luz lo iluminó y lo dejó en el suelo, ciego. Todos los maestros lo saben. Todos los que leen la Biblia lo saben. Estaba ciego, y él, cuando se levantó, dijo, se oyó una voz que decía, Saulo, eso se encuentra en Hechos, capítulo 8, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor, para que yo persiga? La voz regresó y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5 y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
11. Luego vemos en las escrituras que Dios, después de morar en Cristo, regresó, en el nombre de Jesús, con la misma luz que tenía en el principio. Cuando el apóstol San Pedro estaba en prisión, y en casa de San Marcos oraban para que Dios lo liberara, las escrituras nos dicen que una luz entró en la prisión donde se encontraba el apóstol. Y mientras la luz lo guiaba, las puertas se abrieron ante él, tanto la interior como la exterior, y daban a la calle. Y creyó haber tenido un sueño, porque la luz era tan real que le abrió las puertas. Hechos 12, 7. Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12, 8. Y el ángel le dijo: cíñete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hechos 12, 9. Y él salió, y le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía ver visión. Hechos 12, 10. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 12. Si Dios habita en la inmortalidad, entonces no puede morir. Es inmortal. Y es a Él a quien adoramos esta noche. Fue Él quien hizo la promesa: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Prometió a su iglesia que obraría en ella, entre sus miembros, su cuerpo místico, espiritualmente hablando, hasta su regreso, y que las mismas cosas que él hizo serían confirmadas en su iglesia por los creyentes. Las últimas palabras que nuestro Señor dijo al dejar la tierra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. No podemos añadir ni quitar nada. Debemos creer lo que Dios ha dicho. Pueden obtener la imagen. Y las cintas están en el kiosco, y los libros. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 14, 12. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ha sido un placer estar con ustedes estas noches. Agradezco, si por casualidad hay reporteros aquí, toda su amabilidad y generosidad para promover la causa. Han sido caballeros que han venido a dar un informe honesto de la reunión. Y lo agradezco. Y estoy seguro de que la gente lo aprecia. A veces la gente critica. Es porque no sabe. Si no saben nada mejor, entonces nos da pena que no sepan nada mejor. Y sería horrible pensar: amigo, ¿qué pasaría si usted fuera una de esas personas que critican a Cristo y no creen? Si hubiera seguido la reunión y se hubiera dado cuenta de lo que sucedería. De las personas que se volvieron locas, murieron de cáncer, quedaron paralizadas, después de que las reuniones terminaron. Esa no es solo mi palabra. Es auténtica, consta en actas, declaraciones y documentos firmados. He visto a personas en la reunión paralizadas y obligadas a ser expulsadas, entrando riendo y desgarradas. He visto a personas que perdieron la razón y 2 días después fueron encontradas en la calle, por funcionarios de la ciudad de Phoenix, Arizona, completamente desquiciadas. Murieron de la misma manera, clamando misericordia y pidiendo que alguien viniera a orar por ellos. No jugamos a ser iglesia. Ese día terminó. Vivimos en la iglesia del Dios viviente. Así que seamos reverentes y respetemos a Dios, a quien adoramos. 15. Y ahora, quiero agradecer a quienes nos permitieron usar el auditorio. Estamos agradecidos por ese privilegio. Que el Señor los bendiga. Y a los policías que han estado aquí cada noche, tan reverentes y amables, les agradezco, y estoy seguro de que una ciudad debería agradecer a oficiales y funcionarios de ese tipo. Y al programa de radio y televisión, han sido muy amables. Y estoy seguro de que esta pequeña ciudad será bendecida por sus esfuerzos. Aunque muchos de ustedes discrepen conmigo en teología, hay muchos católicos, de muchas denominaciones diferentes. No hablo mal de ninguna denominación.
Solo intento ayudar a la gente a conocer a Cristo y a los enfermos. No vengo por dinero. Vengo solo para ayudarlos. He hecho todo lo posible y les agradezco sus oraciones por mí. Que Dios los bendiga siempre. Espero que algún día, si Dios quiere, pueda volver a verlos aquí, donde pueda quedarme más tiempo y conocer a sus ministros, al clero, y demás. También quiero agradecerles por invitarnos y por darnos esta oportunidad. Y como le dije a un reportero esta tarde para la transmisión de esta noche, todos estamos haciendo todo lo posible por ayudarnos mutuamente. 16 ¿sabe? A menudo se oye, en los primeros tiempos, en la época bíblica, cuando ocurría un milagro, no se decía nada más que, gracias a Dios, se acabó. Hoy en día debe estar científicamente comprobado. Me pregunto si no habrá algo malo en ese sentido. Pienso en las profesiones, como la de médico. Si se fija, el médico muchas veces discrepa con el cirujano. No debería operarse. Necesita medicamentos. Y el cirujano dice, necesita cirugía, no medicamentos. Y casi siempre, ambos discrepan con la quiropráctica o la osteopatía, y muchas veces todos discrepan con el ministro. Cuando encuentras cosas así, amigo, en mi opinión, como en la gente de la iglesia, es un motivo egoísta. Si nos interesáramos los unos por los otros, el médico, el quiropráctico, el osteópata, que sabemos que todos hacen bien, unamos nuestros esfuerzos y sigamos adelante para intentar mejorar la vida de quienes nos acompañan. Si no hay motivos egoístas, estoy seguro de que esa es la actitud que adoptaríamos. 17 Ahora leeré algunas escrituras de la palabra eterna de Dios. Y luego, en breve, ministraremos a los enfermos, si el Señor quiere. Mañana por la noche comenzaremos en, ¿cómo se llama? Pittsfield, Massachusetts. De allí hasta Boston, creo. Everett, y luego a Maine, de vuelta a Texas otra vez, y cruzando el mar. Ahora, deseo leer esta noche de San Lucas, capítulo 2, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este, era justo y devoto, esperando la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús, para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2, 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Lucas 2, 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo metieron allí, para hacer por él conforme al rito de la ley, Lucas 2, 28, y tomándole en sus brazos, bendijo a Dios, y dijo, Lucas 2, 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lucas 2, 30, porque han visto mis ojos tu salvación, que él añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. En todas las épocas, Dios nunca ha carecido de un testigo en algún lugar, en ningún momento. A veces ha disminuido hasta el punto de que quizás solo haya un testigo, como en los días de Elías o en los días de Noé. Pero él siempre ha tenido un testigo en algún lugar, alguien entre millones de personas a quien pudiera decir, este es mi siervo, y podía usar a esa persona. Y durante esta lectura de las Escrituras, la Iglesia judía ortodoxa, Israel, estaba cautiva en Roma, porque no habían creído a sus profetas, quienes les advirtieron que sus pecados finalmente los llevarían a la destrucción. Ignoraron a sus profetas. Querían hacer las cosas a su manera. Solo querían vivir como querían y creer solo lo que querían creer, y los profetas les advirtieron con tal condición que debían recibir castigo. 19 Ahora bien, Dios no cambia. Dios no puede crecer en sabiduría. Sus primeras palabras deben ser también las últimas. Tú y yo, y en nuestra raza humana, cada generación se vuelve un poco más sabia que la anterior, porque la palabra de Dios enseña que debemos ser más débiles y más sabios. Los hombres no viven tanto como antes. Primero fueron 120 años. Luego, 70, el tiempo asignado. Nosotros, en nuestra generación, hemos llegado bastante lejos. La vida promedio ronda los 35 o 40 años, según el seguro. Creo que es más o menos así. 20 Y en esta vida, si tenemos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, volvemos a lo mismo que en el Edén. Un hombre y una mujer con la opción de hacer el bien o el mal.
Tenían dos árboles delante, según nos enseñan las escrituras. Uno era el árbol de la vida, el otro, el árbol del conocimiento. El hombre eligió comer del árbol del conocimiento. Y la primera vez que comió de ese árbol, rompió su amistad con Dios y se convirtió en un ser mortal. Desde entonces, el hombre ha deseado vivir de ese árbol del conocimiento. Y ha hecho grandes cosas, pero el conocimiento solo tiene un alcance limitado. El conocimiento está bien, pero cuando hayas llegado al límite de tu conocimiento, entonces cree desde ahí. Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 21. Y cuando abandonaron el árbol de la fe, perdieron a Dios. El hombre no conoce a Dios por conocimiento. El hombre conoce a Dios por fe. La única manera de conocer a Dios es por la fe. Si crees, dijo nuestro Señor Jesús. No si dices un decreto o te bautizas de tal o cual manera, sino si crees. Solo hay un pecado, y es el pecado de la incredulidad. Cada persona aquí presente está poseída por la fe o por la incredulidad. Tu vida demuestra quién eres, por la vida que vives y las cosas que haces. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 22. No se podría esperar que una paloma almorzara con un carroñero. Un carroñero es quien come la vieja carroña de la tierra. Se satisface con cualquier cosa. Pero la paloma no tiene hiel. No puede digerir lo que comería el carroñero, el buitre. Por lo tanto, se puede observar la vida de un hombre o una mujer, y ver lo que hacen, su forma de actuar y sus deseos, y determinar cuál es la naturaleza de la persona. Un cristiano no puede tolerar las cosas del mundo. Jesús dijo: si un hombre ama al mundo o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Y eso lo dijo solemnemente nuestro Señor. Y debemos creerlo. Así que, si Dios tuvo que castigar a Sodoma y Gomorra por sus pecados, tuvo que tomar a su pueblo elegido, Israel, y castigarlo durante años de cautiverio bajo crueles capataces porque no creyeron en la palabra del Señor, inspirada por sus escritores y profetas, y continuaron viviendo como el resto del mundo. Si Dios los hizo pagar por su pecado, no escaparemos de él. Debemos pagar por nuestros pecados, por nuestra incredulidad. La incredulidad es algo miserable. Es terrible. Es la muerte. La incredulidad es la sombra de la muerte. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 23. Israel, en aquel tiempo, tenía muchos hombres distinguidos. Simeón era uno de ellos. Era un hombre muy estimado entre el pueblo. Era maestro y maestro en Israel. Dios eligió a este hombre. Un día, mientras oraba, el Espíritu Santo vino a él y le dijo: Simeón, no verás la muerte hasta que veas al Cristo. ¿Se imaginan la actitud del pueblo cuando este hombre de 80 años, un anciano sabio maestro, sacerdote de Israel, salió diciendo: he tenido una visión. Y el Espíritu Santo me ha dicho que no veré la muerte hasta que vea al Cristo? Si hubo un momento en que no esperaron a Cristo, fue en aquel día. Habían esperado a Cristo desde el Edén, desde que se dio la promesa: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 24. David, Samuel, todos los profetas, habían esperado, profetizado y esperado al Mesías. Y aquí, un hombre de 80 años, justo en el momento de menor expectativa, declaró: he visto al ángel del Señor. Y me dijo que no moriré hasta que vea al Cristo. Me imagino a sus compañeros sacerdotes diciendo: el anciano se ha vuelto loco, o quizás ha perdido la cabeza. Y les decían al resto de los sacerdotes: no escuchen a este hombre, porque está loco. Déjenlo en paz, para que declare ante todos que está loco. Sabemos que los ángeles no se aparecen a la gente en estos días. Sabemos que esas cosas no suceden. No han sucedido durante años, desde los días de los profetas y de Moisés. Lucas 2, 26. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 25. Pero el anciano sacerdote sabía de qué hablaba. Le fue revelado por el Espíritu Santo, y se aferró a su testimonio. Y no se avergonzó de decirles a los demás: no veré la muerte hasta que vea a Cristo. Tenía una buena razón, porque le fue revelado por el Espíritu Santo. Ahora bien, no hay dos Espíritus Santos. Solo hay un Espíritu Santo.
Y si el Espíritu Santo está en las iglesias, guiando a la gente, los guiará a todos de igual manera. Y entonces sabrías si tu iglesia estaba bien o no. Se comparará con la guía del Espíritu Santo en el principio, como lo hizo al principio. Lucas 2, 26 Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. 26 Ahora, vemos a este hombre con esta declaración, y a la gente riéndose de él. Y nunca ha habido una época, escudriñe en la historia, escudriñe en las escrituras, nunca ha habido una época ni una persona que Dios haya llamado sin que el mundo se burlara de ella. Busquen las escrituras. Consideren al Señor Jesús, a los profetas, a los santos, y descubran si alguna vez hubo algo así. Nunca en toda la historia del mundo. 27 El mundo demostró lo que era cuando dijo, denos a Barrabás y fuera con Jesús. ¿Y quién dijo eso? La iglesia. No el mundo exterior, la iglesia dijo eso. No queremos a Jesús. Preferimos un asesino. Se expresó bien entonces. Y todavía lo hace. Pero el verdadero creyente dice, quiero a Jesús. Deseamos tenerlo. Ahora, descubrimos que, vamos a darle un toque dramático. Tienen niños pequeños. Y simplifiquemos esto para que los pequeños puedan entender. Serán la generación del mañana, si es que hay una. Isa 9, 6 Observemos, digamos que Simeón, fue un lunes por la mañana. Había sido un gran día de reposo, y ahora es lunes por la mañana, y Simeón está en su estudio estudiando la palabra de Dios. Digamos que estaba mirando el rollo de Isaías. Llega al capítulo 9, versículo 6, y dice, nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Mientras leía las escrituras, al mismo tiempo, María y José entraron al templo cargando al niño Jesús, pues era ley que cada 8 días, tras el nacimiento de un niño, la madre debía acudir al templo a ofrecer una ofrenda para su purificación y la circuncisión del niño si era varón. Y María entró con el niño. Isaías 9, 6 Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mateo 27, 21 El gobernador respondió y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Dijeron, a Barrabás. Mateo 27, 22 Pilato les dijo, ¿qué haré, pues, con Jesús, llamado el Cristo? Todos le respondieron, sea crucificado. Mateo 27, 23 Y el gobernador dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Marcos 15, 13 Y ellos volvieron a gritar, crucifícale. Marcos 15, 14 Entonces Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban con más vehemencia, crucifícalo. Marcos 15, 15 Entonces Pilato, queriendo contentar al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Lucas 23, 18 Entonces toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Juan 18, 40 Entonces todos volvieron a gritar, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Barrabás era un ladrón. 28 Israel contaba con unos 3 millones de habitantes en Palestina en aquellos días. ¿Cuántos niños nacerían en 24 horas con tanta gente? Nacieron cientos de niños pequeños. Y las madres hacían fila para circuncidar a sus hijos y ofrecer su purificación. La ofrenda era un corderito, los ricos podían permitírselo, y la ofrenda del campesino pobre, 2 tórtolas. 29 Y aquí está Cristo. Aquí está Cristo en el templo por primera vez en la historia, encarnado como un bebé en brazos de María. Y mientras las madres formaban su fila, esperando su turno al entrar ante el sacerdote, esperaban. Ahora bien, si Dios le dijo a Simeón que no moriría hasta ver a Cristo, entonces le corresponde a Dios hacerle saber a Simeón que Cristo está en el templo. Porque el Espíritu Santo da la promesa, le corresponde al Espíritu Santo cumplirla. Y aquí estaba él por primera vez. 30 Ahora, en una mente imaginaria, mientras Simeón leía las Escrituras, de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo, Simeón, ponte de pie. Deja el pergamino. No sabía exactamente qué camino tomar, pero la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No es necesario saber a dónde vas, siempre y cuando seas guiado por su Espíritu. Y aquí está Cristo en el templo. Simeón sale por la puerta. No sabe exactamente qué camino tomar, pero hay algo en él que lo guía, el Espíritu Santo que le dio la promesa.
Cuando el abismo llama al abismo, Simeón creyó en el Espíritu Santo. Dijera lo que dijera la gente, él lo creía. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 31. Y si hay hambre aquí por algo, primero debe haber algo que responda a esa hambre. De lo contrario, no la tendrías. Permítanme decir esto. Antes de que hubiera una aleta en el lomo del pez, primero había agua para nadar, o no tendría aleta. Todo tiene un propósito. Antes de que hubiera un árbol para crecer en la tierra, primero debe haber una tierra para que crezca, o no habría habido árbol. En otras palabras, lo que digo es esto. Antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador. 32. Hace un tiempo leí en el periódico que un niño pequeño de la escuela se comía las gomas de borrar de sus lápices. Su madre se alarmó. Una tarde, para su sorpresa, lo encontró sentado en el porche trasero comiéndose el pedal de una bicicleta. Estaba extrañamente alarmada. Lo preparó rápidamente y lo llevó a la clínica. Mientras los médicos le examinaban la sangre y le hacían un examen físico completo, descubrieron que necesitaba azufre. El azufre se encuentra en el caucho. Verán, antes de que pudiera desear azufre, tenía que haber azufre primero para responder a ese deseo, o nunca lo habría sentido. 33. Y mientras hombres y mujeres, protestantes y católicos, judíos o lo que sean, mientras haya algo en su corazón que pida sanación de Dios, tiene que haber un lugar al que puedan acudir y encontrar esa sanación. O tiene que haber un creador que genere ese deseo antes de que pueda existir. Muchos católicos van al santuario, no recuerdo el nombre. Estuve allí, en París. Estuve en Notre Dame donde, la hermana enterrada, donde frotaron la piedra en la cabeza para sanar, rezándole para que les diera sanaciones. Y las personas de todas las religiones parecen tener algo dentro de ellas que clama a alguien que las ha creado para ayudarlas en tiempos difíciles. 34. Cuando llegamos a América, en Plymouth Rock, nuestros antepasados encontraron a los indígenas adorando al sol, o algo así. Hay algo dentro del hombre que le dice que hay un dios en alguna parte. Allá en las selvas de África, con los Hottentotes, los encuentras con ídolos salpicados de sangre, bestias de aspecto horrible. Saben que hay algo en alguna parte. Y mientras haya algo en el corazón de un hombre que clame a Dios, tiene que haber un Dios que responda a ese llamado. Si hay hambre de sanidad divina, la razón por la que estás sentado aquí esta noche, quizás los médicos te hayan desahuciado. Si nunca hubiera leído las escrituras, algo me diría que hay una fuente abierta en alguna parte. Y si has venido solo por venir, y esperabas encontrar algo que criticar, Satanás te lo mostrará. Siempre se obtiene lo que se espera. Dios lo ha prometido. Si has venido a encontrar el bien, si has llegado a conocer a Cristo, a verlo y a hablar con Él sobre tu enfermedad o tu alma, Dios se asegurará de que lo encuentres. Siempre recibes lo que esperas. Y depende de lo que esperes encontrar. 35. Ahora bien, Simeón esperaba encontrar al niño Jesús, porque la promesa ya se había hecho. Y la primera punzada que llegó a su corazón, fue como si fuera él mismo que le habló primero. Él resucitó, dice la Escritura, y fue guiado por el Espíritu. El mismo Espíritu que dio la promesa. Ahora bien, si el Espíritu Santo no cambia, y ha dado la promesa de sanidad divina para todas las edades en su palabra, ¿qué te trajo a este lugar esta noche? Dios está obligado a cumplir su palabra. Y si está obligado a cumplirla, y crees que Él es un sanador, está obligado a llevarte a esa fuente donde hay sanidad. Si tienes sed de agua, debe haber agua para beber en algún lugar, o nunca tendrías sed. Por eso estás aquí esta noche. Lucas 2, 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo metieron allí, para hacer por él conforme al rito de la ley, 36. Observemos lo que hizo Simeón. No tendrías que estar aquí. Podrías estar en tu altar, en tu propia iglesia, en tu propia casa. Podrías estar en tu altar o en cualquier otro lugar donde lo hicieras. Dios te encontrará donde quieras. Pero has oído que otros están siendo sanados, así que has venido a ver. Confío en que lo hiciste. Si no, que Dios tenga misericordia de tu alma pecadora, pues solo estás ocupando el lugar de alguien que habría venido con sinceridad. Fíjate, entonces, si has sido guiado por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que hizo la promesa en la Biblia al que te ha traído aquí. Observa cómo lo hizo. Cuando el Espíritu Santo le habló al corazón, se levantó, sin saber qué iba a hacer. Es por fe. Caminó hacia el templo, salió al atrio exterior, y vio a las mujeres alineadas. Entonces el Espíritu comenzó a guiarlo.
Se acercó a las mujeres, comenzó a caminar junto a ellas. 37. Miren, hay una niñita de no más de 18 años, y está de pie con un bebé en sus brazos. Y el resto de las mujeres se mantienen alejadas de ella, porque tenía mala fama. El niño nació fuera del santo matrimonio, así lo decía el mundo, así lo decía la iglesia. María iba a ser madre antes de que José se casara con ella. Y el niño, las mujeres ricas, tenían a sus pequeños bebés con elegantes bordados de rosa y azul, con corderitos para ofrecer por su purificación. Pero esta pequeña dama, pobremente vestida, de un hogar campesino, de pie con un pequeño bebé en sus brazos, envuelto en pañales. Si entiendo bien lo de los pañales, así me dijeron allí, era él, de donde lo sacaron fue del yugo de un buey que había estado arando, que estaba colgado en el establo donde nació Cristo. Y tomaron este paño y lo envolvieron en él, dice la escritura. Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 38. Y las mujeres, todas guardando distancia porque decían, esta persona, este bebé nació fuera del matrimonio, y no tendremos nada que ver con él. No nos mantendremos alejados de él. Oh, Dios, ten piedad de nuestros espíritus y almas pecadores e impíos, cuando intentamos mantener la distancia entre nosotros y Dios, y la verdad, el amor y el poder. Qué cosa tan pecaminosa e impía. Y se mantuvieron a distancia. Y entonces llegó este anciano sacerdote que había sido considerado fanático porque dijo haber visto a un ángel, y le había dicho que no moriría hasta encontrar a Cristo. ¿Qué creen que la iglesia ortodoxa, allí de pie, con decenas de miles de fieles, la iglesia más grande del mundo? Todos sus eruditos, sacerdotes y demás estaban allí, y ahí viene este viejo fanático, como querían llamarlo, saliendo sin saber a dónde iba, guiado por el espíritu por esa línea, y se dirigió directo a la pequeña virgen, y se detuvo. Tomó a esa niñita andrajosa que creían ilegítima, la levantó en brazos con lágrimas corriendo por sus mejillas, y dijo, Señor, deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Creen que la iglesia creyó eso? No, Señor. Primero, fue un fanático, un sacerdote, quien dijo haber visto un ángel. Luego, miren de quién era. De los más pobres entre los pobres. No podían creerlo. Y hoy no lo creen. Los humanos no cambian, y Dios no cambia. Dios se lleva a su hombre, nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, nunca a su espíritu. Lucas 2, 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lucas 2, 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué pasaría si tuvieras que ocupar el lugar de esos sacerdotes en el infierno esta noche? No habría suficientes oraciones en toda la eternidad para salvarte. Estarías perdido para siempre, por haberte negado. Dices, ojalá hubiera vivido en ese día. Adoptarías la misma actitud. 41. Ahora, fíjense en él. Mientras estaba allí, bendiciendo a Dios por el niño y por permitir que lo consideraran un fanático, y sin duda, la gente desdeñosa dijo, eso demuestra, miren a esa mujer. Ahí está con este bebé fuera del matrimonio. Y aquí entra, y allí está ese viejo maniático al que todos los sacerdotes nos han dicho que no escuchemos, y aquí viene ese viejo maniático y griega. ¿Qué harán al respecto? Oh, pero María, en su corazón, sabía a quién pertenecía ese niño. Y también lo sabe el verdadero creyente esta noche, que ha nacido del Espíritu de Dios. Puede que te llamen fanático o lo que sea, pero en tu corazón sabes quién es tu padre, si has nacido del Espíritu de Dios. ¿Recuerdas cuando tuvo lugar ese nacimiento, y conoces esas arenas sagradas en la parte trasera del desierto? Todo creyente debe saberlo. Y allí estaban. 42. Y ahora, había una mujer en el templo llamada Ana. Era profetisa. Había sido ciega por muchos años, según la Biblia. Había vivido con un esposo 7 años desde su virginidad, pero tenía unos 84 años, según la escritura. Unos 84, creo, lo que serían 84. Y estaba sentada en un rincón. No salía del templo ni de día ni de noche, sino que permanecía en él, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Y también esperaba la venida de Cristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre ella. Ahora bien, si lo esperaba, aquí está en el templo. Y se levantó, ciega. Y aquí viene esta profetisa Ana, en el templo, ciega, abriéndose paso entre la gente. Tocando a uno, perdóname, perdóname, vieron que estaba ciega, guiada por el Espíritu, ciega. Hasta que se encontró ante esta escena crucial, como la llamaba la iglesia.
una mujer que había tenido un hijo, creían, fuera del matrimonio, y un sacerdote fanático que decía haber visto ángeles y visiones. Y esta anciana ciega, guiada por el Espíritu, se abrió paso entre miles de personas, se paró junto al niño, bendijo a Dios y profetizó sobre él. Lucas 2:36. También estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Lucas 2:37. Y ella era viuda hacía como 84 años, y no se apartaba del templo, sino que servía a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:38. Y ella, presentándose en la misma hora, también daba gracias al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 43. Si Dios puede guiar a una mujer ciega, es mucho peor ser ciego espiritualmente que físicamente. Si tengo que perder la vista, que sea la física. Que me mantenga en contacto con Dios, espiritualmente. Y el Dios que los guió ese día no ha cambiado. Es el mismo Dios esta noche. Pero el problema es que la gente está pendiente de lo que dirán los demás, de lo que dirá John. ¿Qué hubiera pasado si el rey Jorge, cuando oré por él, con esa esclerosis múltiple, hubiera ido y le hubiera preguntado a uno de los ministros anglicanos, ¿qué habría pasado? No lo habría creído. ¿Qué hubiera pasado si Florence Nightingale, con una sombra de mujer? La nieta de la gran Florence Nightingale, la fundadora de la Cruz Roja, hay una foto de ella en el libro. Pesaba unos 30 kilos, muriendo de cáncer. Y cuando volé a Inglaterra para orar por ella, mientras oraba, una palomita se posó en la ventana y arrulló mientras orábamos, y luego se fue volando. La mujer está perfectamente sana, pesa unos 77 kilos. ¿Y si hubiera considerado lo que decía la gente? Pero fue guiada por el Espíritu. No te fijes en lo que diga nadie, mira lo que dice Dios, y déjate guiar por su Espíritu. 44. Había una vez un joven músico que se había formado en toda la música que sabía cómo formarse, pues quería dominarla. Y hubo un gran concierto, y este joven iba a tocar. Y después de que terminó con su maestro tocando, fue magnífico. Y toda la gente comenzó a ponerse de pie y aplaudir al joven con palmas, gritos y silbidos. Pero notaron que el joven ni siquiera notaba nada de eso. Mantenía la vista fija en lo alto. Y cuanto más intentaban atraer su atención con gritos y aplausos, él miraba fijamente hacia lo alto del balcón. Y el público se asombró al verlo no aceptar ni inclinarse ante sus aplausos. Y se giraron para ver, y arriba en el balcón estaba el anciano maestro. Miraba hacia arriba para ver lo que decía el anciano maestro, sin prestar atención a lo que decía la gente a su alrededor. Si tan solo hiciéramos lo mismo, si miráramos hacia arriba y viéramos lo que el maestro está diciendo y no prestáramos atención a lo que dice la gente. 45. John Sproule, quien fue sanado de una garganta que le impedía hablar, lo cual alarmó al país, a través de las revistas, conversé con él hace un tiempo. Me dijo, estaba en París, haciendo un recorrido turístico, viendo los lugares religiosos, y demás, y llegué a cierto jardín. Dijo, había una estatua de Cristo. Y añadió, estaba, mirándola. Y añadió, mi esposa la estaba mirando. Y la criticábamos en nuestro corazón, porque realmente no tenía ningún aspecto que se asemejara a los sufrimientos de Cristo. Y añadió, el guía se me acercó y me dijo, Señor, probablemente esté haciendo lo mismo que todos los demás turistas que vienen aquí. Se pregunta por qué el escultor hizo esa estatua así. Dijo, sí, Señor, lo estaba haciendo. Dijo, venga un momento. Dijo, vea, hay una barandilla para arrodillarse debajo de la estatua. Dijo, sí, Señor. Dijo, eso es un altar. Dijo, ahora, ven aquí y arrodíllate. Y lo hizo. Dijo, ahora, mira hacia arriba. Y cuando miró hacia arriba, dijo, casi le falla el corazón, pues los sufrimientos de Cristo se veían en la obra del escultor. Y dijo, Señor, ¿lo ve? El escultor tenía en mente que Cristo debe estar arrodillado y ser admirado. Así lo hizo. No para mantenerse al margen. Lo criticarán. Pero si se arrodillan y lo miran hacia arriba, entonces verán el propósito completo. 46. Y antes de criticar al Espíritu Santo y la palabra de Dios, no fue hecha para ser criticada. Tampoco lo fue el Espíritu Santo. Arrodíllate y admírala, y pensarás diferente. Y Dios te bendecirá. Oramos. Divino Señor,
que resucitaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos y nos lo diste como memorial de tu amor y gracia, y compartimos esta noche esta comunión en torno a su bendición, te pedimos que vengas a nosotros esta noche como lo hiciste cuando estuviste aquí en la tierra en un cuerpo físico, y que obres esta noche en tu cuerpo místico, la Iglesia, y hagas lo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, para que cuando llegue el gran juicio, y todo hombre y mujer, niño y niña aquí presentes debe comparecer ante ese juicio, tal vez antes del amanecer. No lo sabemos, Señor. Puede que haya un accidente esta noche en algún lugar del camino, y la sangre se derrame, y la gente pida misericordia a gritos. Sería demasiado tarde. Dios, que ahora nos arrodillemos y te miremos, diciendo, Señor Dios, ten piedad de nosotros. Perdona nuestra incredulidad y nuestras dudas, y permítenos recibir a tu Hijo como nuestro Salvador y Sanador. Concédenos esta noche, Señor, que al someter tu Iglesia a tu Espíritu y a tu siervo, Señor, que se manifiesten las grandes señales del Cristo resucitado, como nuestro querido hermano explicó a la audiencia en la parte anterior de la reunión, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 47. Me pregunto esta noche, mientras nos miramos directamente, ¿habrá alguien aquí que no sea cristiano que quiera levantar la mano y decir, ministro, ore por mí? No soy cristiano. Me gustaría serlo. ¿Lo haría? Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga a todos los presentes. Que Dios les tenga misericordia. Ya terminé de hablar sobre la expectativa. ¿Qué esperaban esta noche? La Escritura dice que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si resucitó, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos han estado aquí en las reuniones anteriores y han visto la obra del Espíritu Santo? ¿Podrían levantar la mano? Gracias. ¿Cuántos están aquí por primera vez? ¿Podrían levantar la mano y decir, estoy aquí por primera vez? Me alegra mucho tenerlos aquí esta noche. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 48. Ahora, digo esto antes de empezar a orar por los enfermos. Si por casualidad hay alguien en estado crítico, debo decir esto según la ley, no me hago responsable de lo que le suceda de ahora en adelante. Si están aquí y no son reverentes, les pido que, mientras cantamos este himno y llamamos a la fila de oración, se retiren. Si pueden quedarse y ser reverentes y respetables, nos encargaremos de ello en la parte posterior de la reunión. Que el Señor los bendiga. Ahora, llamamos a las tarjetas de oración. Creo que la primera noche llamamos a quienes tenían tarjetas, las numeran, para que no todos corran a la plataforma a la vez. Ya no es un estadio, es un lugar de reunión de cristianos, llamado la Iglesia, su cuerpo místico que se reúne. Ahora bien, sí, creo que la primera noche que tomamos la primera parte, mi hijo repartió 100 tarjetas aquí. Anoche, oramos por las personas que no tenían tarjetas, solo por el público. Creo que es correcto. Así que esta noche, llamemos desde la última parte de las tarjetas. Diría, creo que es una T, como una cruz. Den vuelta su tarjeta. Y, por ejemplo, tomemos el último grupo, digamos del 85 al 100. Y si pueden, dejémoslos ponerse de pie. Si no pueden, los subiremos a la plataforma. 49. Y luego, vamos a cantar ahora, si el pianista nos lo permite en voz baja, mi fe te mira a ti, Cordero del Calvario, Salvador divino. Ahora escúchame mientras oro, quita todo mi pecado, y déjame desde este día ser completamente tuyo. 50. Quiero preguntar primero. ¿Quiénes tienen la estampa desde el 85 hasta el 100? Estas cosas no se hacen en un rincón. Anoche, ¿cuántos aquí me vieron decir que había estado orando en la montaña prácticamente todo el día, porque el enemigo me había tendido una trampa? Pero Dios se encargará de ese enemigo. Verá, se predijo antes de que sucediera, entonces lo sabrá. Fue verdad. 51. Supongo, señora, que usted y yo nos conocemos. Lo somos. Ahora bien, esta es una escena ante sus ojos, como dice la Escritura, San Juan 4. Nunca había visto a esa señora. Alguien le dio una estampa con un número. Simplemente llamaron su número al azar, y aquí está. Y ante el Dios del cielo, ambos, nunca nos habíamos visto antes, que yo sepa. No conozco a la señora. Ella no me conoce. Y así fue en San Juan, capítulo 4 del Evangelio, que un hombre y una mujer se conocieron por primera vez. Y Jesús le dijo a la mujer dónde estaba su problema, y ella creyó que él era el Mesías, y les dijo a los demás, ¿no es esa la señal del Mesías? Si él sigue siendo el mismo esta noche que entonces, esa seguirá siendo la señal del Mesías. Y prometió que lo haría justo antes de la destrucción del mundo. Vivimos en esa hora. Estamos marcados.
Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 52. En la imagen que estaba aquí hace un momento, alguien pregunta, ¿la quieres? No. ¿Viste una luz? Y esa luz, yo afirmo que es el Espíritu de Dios, uno de los Espíritus de Dios, un ángel que se apartó de él. Y ante él, ante quien nos encontramos, sabes que, estar en presencia de un hombre no te haría sentir como te sientes ahora. Algo está pasando. Es cierto. Ahora quiero preguntarte ante la audiencia, ¿tú eres el juez? Sí, si yo adivinara y dijera que estás enfermo y que algo anda mal contigo, lo cual no sé, pero podrías decir, el hermano lo adivinó. Pero si él te dice algo que sabes, algo que, como lo hizo en la Biblia, y como lo hizo con la mujer del pozo, o algo que sabes y de lo que yo no sé nada, y él lo hará, entonces sabes que hay algo aquí presente que te conoce. Yo no. ¿Creerías que es el Espíritu de Dios? ¿Lo creerías? ¿Creería el público lo mismo? Que Dios lo conceda. 53. Ahora, si el público aún puede oír mi voz, la señora sufre de un estado nervioso extremo. Así es. Si es así, levanten la mano. ¿Creen que fue el Espíritu de Dios quien dijo eso? ¿Pensarían que lo adiviné? Si así fuera, para que sepan que no es así, dejen que el Espíritu Santo hable ahora. Y. Si Dios es Dios, sigue siendo Dios. No sé qué le dijeron, señora. No fui yo quien habló. Era mi voz, pero no la estaba usando. Igual que aquí. Es un silencio a menos que algo hable a través de él. Estoy mudo en este estado porque no los conozco. Pero tal vez él nos diga algo más. Pero lo que dijo fue la verdad. Les hablo como hombre y mujer, como nuestro Señor le habló a la mujer junto al pozo, simplemente para ver qué diría el Padre, porque él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Sí, veo a la señora en su casa. Está muy nerviosa, alterada por algo. Se le caen las cosas muy a menudo. Y lo que le ha causado esto es la época de su vida que está viviendo, la época de la menopausia que se acerca. Además, veo que tiene diabetes. Es cierto. No eres de esta ciudad. Vienes de otra. Esa ciudad se llama Richford, Vermont, y tu nombre es señora John Jones. Eso es así, dice el Señor. Regresa a casa, porque Dios te ha sanado por tu fe. Ve y que te mejores. Que el Señor te bendiga, hermana. ¿Crees? ¿Te das cuenta de que estás en la presencia del Dios Todopoderoso, amigo? Con esta Biblia, que es su palabra, no dudes más. Ten fe. Señor, somos desconocidos el uno para el otro. El Dios del cielo, nos encontraremos, y Dios nos juzgará algún día. No tengo forma de conocerte, Señor. Eres un desconocido para mí. Pero si el Dios del cielo me dice para qué estás aquí, Señor, creo que has venido con sinceridad. ¿Sí lo aceptarás como el Hijo de Dios, quien ha prometido esto? Jesús sigue siendo el mismo, quien se encontró con Natanael, dos hombres se encontraron. Intento citar las escrituras de cada caso, para que la gente pueda ver el paralelo y sepa que no soy yo, un hombre. No tengo nada que ver con eso, Señor. También sufres de una condición nerviosa extrema. Y te has puesto tan nervioso, que te molesta el corazón, tienes problemas cardíacos. Así es. Sí, Señor. Aleteas y saltas, no puedes dormir. Te veo levantarte por las noches, intentando recuperar el aliento. Esa es la verdad, Señor. No solo eso, sino, ¿crees en mí como siervo de Cristo? Déjame decírtelo, para que me creas más. Tienes a alguien contigo en tu corazón por quien quieres que oremos. Esa es tu madre. Tiene complicaciones, ¿verdad? Tienes muy buena fe. Así es. Eres católico para empezar. Eres católico. Te veo con un rosario, así que eso no se puede ocultar. Eres católico. Eso está perfectamente bien. Tu fe te sana, Señor. ¿Lo crees? Regresa y alaba al Dios del cielo por tu curación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios del cielo te bendiga, hermano mío. Alguien le habla al hermano Branham. Como quiera, Señor. 56. ¿Podría alguien venir aquí, por favor? Venga, y observe desde el otro lado. ¿Creen? Solo tengan fe ahora. No duden. Tengan fe. Pareja joven, paren eso o salgan del edificio. Como quieran. El Dios del cielo los maldecirá. 57. No te conozco. Algún día compareceremos ante el juicio.
Sucedió que una bendición llegó a la señora con gafas allí con el abrigo marrón puesto, que está sufriendo allí con problemas del corazón, sentada aquí mismo, mira a su alrededor. ¿Crees que el Señor Dios te sanará, hermana mía? Puedes tener lo que has pedido si lo crees. No dudes. Solo ten fe ahora. Ora, cree. Estás tratando de creer, sentada allí en el extremo del asiento. Caminas con un bastón. Es porque te han quitado parte del pie. Eso es verdad. No te conozco. Nunca te he visto, pero esa es la verdad. Levanta la mano si eso es verdad. Si crees en Dios con todo tu corazón, puedes salir sin tu bastón en apoyo. ¿Qué tocó ella, sentada allí? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que reprendió a una joven pareja y bendijo a la anciana? 58 ahora, joven, ¿me va a hacer caso? Jovencita, está interfiriendo con el Espíritu Santo. Le advierto antes de que suceda. O se porta bien, o vendrá el acomodador y se asegurará de que pueda salir, o la policía, allá atrás. Ahora, está en un servicio religioso, y son 2 años de prisión por perturbarlo. Pórtese bien. No ahora, oficiales. 59 ¿Crees que Dios te sanaría de ese problema estomacal? ¿Crees que lo haría? ¿Qué opinas del hijo? ¿Crees que se recuperaría de esa parálisis? Está hospitalizado. Es cierto, señor. Tienes una esposa contigo y estás orando por ella. Si Dios me dice qué le pasa a tu esposa, ¿aceptarías la sanación? Tiene problemas de cabeza y presión arterial alta. Es cierto, señor. ¿Es todo eso cierto? Ahora, ve y encuéntralo tal como has creído, y que Dios te acompañe. No estás aquí por ti mismo. Estás aquí por una amiga, que tiene esclerosis múltiple. Es cierto. No puedo sanarla, pero ¿crees que Dios la sanará? Entonces ve, créelo con todo tu corazón y recibe lo que has pedido. ¿Qué tal? Odio hacer esto. 60 ¿Crees que Dios sanaría tu oído y te haría bien? ¿Crees que Él conoce los pensamientos de tu corazón? Estás orando por alguien más. Son tus padres. Uno tiene artritis. El otro tiene problemas de corazón y algo mal en su pie. Eso es verdad. ¿Crees? Ve, encuéntralo de la manera en que lo has creído. Será tal como lo has creído. Que el Dios del cielo te bendiga. Un corazón nervioso, Dios puede sanar los problemas del corazón. Hay muchos por ahí sufriendo con lo mismo. Ahí está el ángel de luz, el Espíritu de Dios. El hombre sentado aquí al final de la fila, justo aquí atrás, tiene problemas de sinusitis. El hombre mayor, sentado junto al hombre grande. Problemas de sinusitis. Tienes problemas de estómago. Así es, señor. Levante la mano, señor. Le diré qué está causando eso. Estás tratando de dejar un hábito. El tabaco es malo para la sinusitis. Sería malo para los problemas de estómago. ¿Aceptas que Dios te lo quite y crees que te sanará? Que Dios te bendiga. Ve y recíbelo como has creído. Ten fe. 61 El hombre que está detrás de ti, mirándome con gafas, ¿tiene artritis? También tiene problemas de cabeza. Si crees con todo tu corazón, puedes sanar. Como tú también la tienes, hay una señora sentada mirando a una niña. Ella también tiene problemas de cabeza. Así es. Son tus nietos a cada lado. Correcto. Levanta la mano si es cierto. No te conozco, ¿verdad? ¿Sabes que algo está pasando? Uno de tus nietos quiere oración por nerviosismo. El otro tiene una infección. Así es, levanta la mano. Ambos están sanados. 62 Todos los que tienen problemas de corazón, pónganse de pie un momento. Toda persona con problemas de corazón. Hay demasiados para llamar, simplemente no puedes alcanzarlos. Quédate aquí un momento, hermana. Ven. Nuestra hermana sufre de un problema estomacal causado por nerviosismo. Todos los que tienen nerviosismo o problemas estomacales, pónganse de pie un minuto y permanezcan de pie. Toda persona con nerviosismo o problemas estomacales. Párese aquí. Usted también tuvo un problema estomacal, así que párese aquí, de la misma manera. ¿Está creyendo? No importa lo que esté mal con usted. Ven, hermana. Su problema está en su espalda. Muy bien. Párese aquí. Todos los que tienen problemas de espalda, pónganse de pie un minuto, eso es riñón y demás. ¿No puede Dios sanar ahí afuera? Mira, hay tantos de ellos que simplemente no puedo llamarlos. Están fuera de mi alcance. Estás creyendo. Esa es la razón por la que te pusiste de pie. Estás creyendo. 63 Ahora, la razón por la que les dije anoche, antes de que sucediera, ¿cuántos estuvieron aquí anoche que me oyeron decir?
Satanás ha hecho algo malo, me ha tendido una trampa, y no sé cómo manejarla. ¿Cuántos recuerdan eso? Eran un joven y una joven sentados allí. Maldecirlos los dejaría ciegos o paralizados. Si me callo, vivirán. Ahora, antes de que suceda, los perdonaré. 64. Ustedes, crean que Dios está aquí. Ahora, a quienes están enfermos, inclinen sus rostros un momento para orar. Crean, ustedes aquí, con todo su corazón, en el Espíritu Santo que está cerca. Dios eterno y bendito, que rugiste desde el monte Sinaí, que hablaste por medio del apóstol Pedro y les dijiste a Ananías y Safira. ¿Por qué lo hicieron esto al Espíritu Santo? Solo porque su voz habló, uno cayó muerto y el otro fue despachado en un instante. Sigues siendo Dios, pero eres lleno de misericordia. Y fue predicho a este pueblo antes de que sucediera, para que supieran que tu siervo dice la verdad. Ahora, Dios eterno, sé misericordioso y concede esta noche que, así como el enemigo envió a esta joven pareja, perdones sus pecados, que no sean dañados, sino que los perdones. Has venido para salvar la vida de los hombres. Pero el Espíritu Santo ha enviado sus bendiciones para sanar a la gente de igual manera. Tu gracia lo ha anulado. Pero ahora la gente lo sabrá, y la joven pareja sabe que yo no tuve nada que ver con su venida aquí, sino que les avisé la noche anterior de su presencia. Hechos 5, 3. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo, y sustrajeras del precio de la heredad? Hechos 5, 5. Y oyendo Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5, 9. Entonces Pedro le dijo: ¿Cómo es que os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti. Hechos 5, 10. Entonces ella cayó al instante a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. 65. Ahora, Señor Dios, te ruego que tengas misericordia de los que están de pie, de los enfermos y afligidos. Que el gran Espíritu Santo entre en sus corazones ahora mismo, en sus cuerpos, y les haga saber que el Dios que vivió en el Nuevo Testamento vive esta noche. Que fue predicho y luego se cumple. Y que todo es perfecto y verdadero por medio del Espíritu Santo. Así lo encontramos, y te amamos, Señor Jesús, porque nos has amado, nos has lavado en tu sangre y nos has hecho tus hijos. Gracias, Padre, por esto. Y ahora reprendemos al diablo de la enfermedad de la gente, para que se aleje de ellos y todos sean sanados, en el nombre del Señor Jesucristo. 66. Todos los que creen y aceptan su sanidad de Dios, pónganse de pie ahora mismo, aceptándola sin la menor duda, sintiendo en su corazón que Dios los ha sanado. ¿Cuánto deberían dar gracias a Dios? La Biblia dice que, cuando algo así sucedía en tiempos bíblicos, el temor se apoderaba de todos los pueblos de todas las regiones. ¿Qué piensan esta noche? Si son pecadores, si no son creyentes, los invito a esta plataforma, al púlpito, a entregar su vida a Cristo. Vengan ahora. Que cada hombre, si creen que Dios escucha mi oración y sana a los enfermos y afligidos, y que todos, de pie, la han aceptado. 67. Señora, ¿qué hay de ti? Algo anda mal con un lisiado o algo así. ¿Crees que Dios te ha sanado y que ya no tendrás que seguir con tu bastón? ¿De verdad? Entonces puedes tener lo que has pedido. Muy bien, que Dios te bendiga. Estás de pie ahora para quedarte, si lo crees. Ahora, a ustedes que desean, que Jesucristo sea misericordioso con ustedes ahora y en la hora de su muerte, ¿podrían venir a la plataforma mientras cantamos el himno Casi Persuadido? Muy bien. Que Dios los bendiga. Muy bien, cántenlo. Casi persuadido, ahora para creer. Casi persuadido, para recibir a Cristo. Parece que ahora algún alma dice: ve, espíritu, vete, algún día más conveniente te llamaré. Casi persuadido. Simplemente tomen sus lugares aquí para estar de pie, como personas penitentes que vienen a recibir a Cristo, quien quiera que venga. Católicos, protestantes. Aquí están los católicos y los protestantes. No hay diferencia. No les pedimos que cambien de iglesia. Les pedimos, en la presencia de Dios, como sus siervos, y que den testimonio de esto. Parece que ahora alguien dice: no desperdicies tu día de gracia por pecado. Vete, te invocaré en otro día más conveniente. Inclinemos nuestros rostros ahora con reverencia en oración. Él, quien creó la tierra, Él, quien resucitó a Jesús de entre los muertos e hizo la promesa de que el espíritu de su ser viviría en su iglesia hasta que Él regresara, no debe quedar ni una pizca de duda en sus corazones.
Si la hay, ciertamente están malditos por Dios. Si pudieran soportar esto y aún así no creer, Dios sea misericordioso. Ustedes que están aquí en el altar, sin importar a qué iglesia pertenezcan, protestante o católica, no tiene nada que ver. Miren a las personas que han sido sanadas. No creo que haya una sola que yo sepa que no se haya puesto de pie, que no haya aceptado su sanidad. Vieron lo que sucedió en la plataforma, y tan cierto como que se les pudo decir días antes, semanas antes, meses antes, ahora se habla de una sanidad. Si Él sabe lo que fue, Él sabe lo que será. Él conoce el futuro y puede predecirlo. Él es Dios. Están en su presencia. Que Dios te tenga misericordia ahora. Ora y arrepiéntete. Pídele a Dios que te perdone y te conceda su misericordia. Estoy seguro de que lo hará. 69. Y si alguien más desea venir ahora, no le estamos diciendo que vaya a ciertas iglesias. Queremos que vaya a la iglesia que desee, pero queremos que venga ahora. Si se siente condenado en su corazón, porque entró y se equivocó, porque pecó y cometió un error, el altar está abierto para su confesión a Dios. No a mí ni a nadie más, sino a Dios. Venga y pida perdón. Él está aquí en gran misericordia, para sanar a los enfermos y perdonar al pecador. Si hay otro momento, mientras cantamos suavemente, una vez más, un himno, esta estrofa. Casi persuadido, ahora a creer. Casi persuadido, a Cristo para recibir. ¿Lo cantará? Y si desea venir, ore y simplemente pídale al Espíritu Santo, no hace falta que le diga que Él está aquí. Usted sabe que Él está. Cantemos ahora, con la cabeza inclinada, en oración, mientras entonamos el himno. Casi persuadido, ven, ven hoy. Casi persuadido, a Cristo para recibir. Casi no sirve de nada. Casi es solo un fracaso. Triste, triste, ese amargo lamento. Casi. Pero perdido. 70, que podamos tararearla ahora. Oh, Señor Dios, estamos asombrados. Incluso yo me pregunto. Me asombra tu gracia. Cuán bueno y santo eres, cuán longánimes y tiernas misericordias pueden perdurar. Es asombroso para mí. Como dijo el poeta, sublime gracia. Te amamos, querido Dios. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y de corazón, perdonamos a todos los que nos han ofendido, para que nuestros pecados sean borrados. Toma nuestra iniquidad y entiérrala en el mar del olvido de tu sangre. Concédelo, Señor. Bendice a este pueblo que espera. Dios, concédelo. 71. A quienes están aquí haciendo penitencia ante ti, implorando misericordia porque saben que están en tu presencia, oh Dios eterno, dales paz de corazón. Háblales. Dales experiencias como las que tuviste en los días bíblicos, porque verdaderamente los días bíblicos han llegado de nuevo, al final de esta era gentil. Pronto esperamos la venida de Jesús. No sabemos exactamente cuándo será, hasta que el mundo entero se convierta en polvo por una bomba atómica o algún ataque profetizado por los profetas hace miles de años, que el mundo se estremecería y ardería con un calor abrasador. Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:12 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. 72 Y te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Y concédenos, Señor, que cada uno de los que se arrepienten ante este altar, que sus pecados sean perdonados. Te lo pido como tu siervo, interponiéndote entre los vivos y los muertos. Pido que sus pecados e iniquidades sean exterminados. Quizás nunca pueda estrecharles la mano en esta tierra, pero anhelo ese momento si vivo fiel. Son los trofeos de tu presencia esta noche. Dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y a todo el que viene, yo le daré vida eterna. No lo rechazaré, sino que lo resucitaré en el día postrero. Y lo creemos, y pedimos eso para estos hijos tuyos que se arrepienten ante el altar. Quizás hubo algunos aquí que debieron venir y no lo hicieron. Ten misericordia de ellos, amado Dios. Y concédeles lo mismo, te ruego. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna.
y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 73. Ahora bien, si queda alguien, en cualquier lugar, que no haya aceptado la sanidad, que no sienta que Cristo lo ha sanado, que en este momento la reciba. Y que esta reunión perdure en la memoria, incluso de los niños pequeños, si Cristo permanece. Confiando, Señor, en que bendecirás a este pueblo por sus esfuerzos y todo lo que han hecho. Los encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. 74. Y con la cabeza inclinada, le pediré a uno de los pastores aquí presentes, el hermano Esuet, que pase al frente, mientras permanecen con la cabeza inclinada para la oración final y lo que él haya decidido hacer. Agradezco toda su sinceridad. ¿Cuántos en el altar, de pie con la cabeza inclinada, creen que sus pecados son perdonados y que están bajo la sangre del Señor Jesús? Podrían levantar la mano hacia él y decirle: Señor, esto creo. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de los presentes en el altar. Él nunca falla. Siempre responde a las oraciones. Les estoy muy agradecido. Que Dios los bendiga ahora, mientras inclinamos la cabeza, cediendo el servicio al Señor Esuet.